Soy Arantxa Campos, especialista en oncología radioterápica en el Hospital Universitario Miguel Servet de Oncología Radioterápica. Vamos a hablar sobre el cáncer de vulva. El cáncer de vulva representa alrededor del 5% de las neoplasias malignas del tracto genital femenino y el 0,6% de los cánceres en la mujer. La vulva está formada por diferentes zonas anatómicas, una parte cutánea, una parte mucosa y glándulas, por lo que se trata de una enfermedad muy heterogénea. El cáncer de vulva es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres mayores y a pesar de que la vulva está localizada en un área externa y accesible, es común que haya un diagnóstico tardío. Ha habido un aumento considerable en la incidencia debido a cambios en el comportamiento sexual de las mujeres, al virus del papiloma humano y al tabaquismo. La tasa de supervivencia a los 5 años en casos operables es aproximadamente del 70% y la supervivencia está correlacionada con el estadio clínico de la FIGO y también con el estadio de los ganglios linfáticos. Los carcinomas de células escamosas representan entre el 80 y el 90% de estos casos, mientras que son mucho más infrecuentes los carcinomas de células basales, los melanomas, que es el segundo más frecuente, la enfermedad de Payet vulvar invasiva, los carcinomas de las glándulas de Bartolino y los sarcomas. La vía inicial de diseminación del cáncer de vulva es hacia los ganglios linfáticos inguinofemorales. La diseminación hematógena y la diseminación por extensión directa también pueden ocurrir, pero es más infrecuente y suceden principalmente en cánceres en etapa avanzada o enfermedad recurrente. En cuanto a los factores de riesgo en el cáncer de vulva, se incluye la neoplasia intraepitelial vulvar o cervical, el tabaquismo, el líquen escleroso vulvar, el virus del papiloma humano y síndromes de inmunodeficiencia. En cuanto a los síntomas, los pacientes con cáncer de vulva se suele presentar con una lesión vulvar bien observada por la propia paciente o por un clínico. Aunque en ocasiones puede ser asintomático, en el momento del diagnóstico la mayoría se presentan como un prurito, una hemorragia vulvar o un exudado vulvar. La presentación ya mediante una masa inguinal por afectación ganglionar o síntomas urinarios o del tracto gastrointestinal inferior se asocian ya a una enfermedad más avanzada. Para llegar a un correcto diagnóstico, lo primero es la exploración ginecológica y la toma de una biopsia para un diagnóstico anatomopatológico. Además, se complementa con pruebas de imagen para una mejor estadificación, con resonancia magnética y con escáner, para ver tanto la extensión del propio tumor como posible afectación ganglionar. Y en casos ya localmente más avanzados, asociaríamos un PET-TAC. En cuanto al tratamiento, en el manejo actual del cáncer de vulva, se requiere de una estrategia planteada por un equipo multidisciplinar y con experiencia, que en muchas ocasiones solo está disponible en centros hospitalarios de tercer nivel. En este caso me voy a hacer más referencia al tratamiento del carcinoma de células escamosas por ser el más frecuente. En los estadios precoces y localizados, la cirugía es el elemento fundamental. Lo más importante es llevar a cabo una intervención lo más conservadora posible en el que se busque curar la enfermedad con extirpación completa de la lesión y además obteniendo unos márgenes de seguridad. También se estudia el estado ganglionar mediante una biopsia selectiva de ganglio centinela y según este resultado intraoperatorio se completará con linfadenectomía inguinofemoral. Una vez hecha la cirugía, se deciden los tratamientos adyuvantes, teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo. En el caso de márgenes quirúrgicos insuficientes, se completa con radioterapia externa sobre el lecho tumoral, también teniéndose en cuenta otros factores como el tamaño tumoral o la invasión linfovascular. En caso de haber afectación ganglionar, se completa con radioterapia externa y con quimioterapia. Ya en estadios más avanzados, el tratamiento de entrada va a ser esta radioterapia y quimioterapia concomitante con intención radical. En estadios 4, la quimio y la radioterapia se pueden ofrecer sobre la tumoración vulvar con intención de mejorar síntomas como el dolor o el sangrado. En este caso, como especialista en oncología radioterápica, voy a dar algunos aspectos clave sobre la radioterapia externa. La radioterapia consiste en administrar radiaciones ionizantes sobre la zona a tratar, que en el caso de la vulva intervenido son el lecho quirúrgico asociado o no a las cadenas ganglionares. Es un tratamiento de alta precisión en el que protegemos los órganos de alrededor, como pueden ser el intestino, el recto y la vejiga, para evitar sus efectos secundarios. Y las sesiones de radioterapia son diarias, de lunes a viernes, y en el cáncer de vulva suelen oscilar entre 23 a 30 sesiones.
La braquiterapia intersticial es otra técnica de radioterapia un poquito más concreta en la que consiste en tratar directamente la tumoración, que lo hacemos mediante la introducción de unos catéteres dentro del tumor. El aplicador se deja puesto hasta la finalización del tratamiento y generalmente se suelen administrar 2 sesiones por día separadas por un mínimo de 6 horas durante una semana. Y este tipo de técnica se propone en algunos casos, como hemos dicho, cuando hay márgenes insuficientes o afectos, o cuando queremos administrar un poquito más de dosis en el tumor primario tras la radioterapia externa. También se puede ofrecer en casos de tumores pequeñitos, sin afectación ganglionar, como tratamiento único, o para casos en los que hay que reirradiar. En cuanto a los efectos secundarios del tratamiento, los propios de la cirugía suelen ser problemas en la cicatrización o dehiscencias de la herida, ya que son zonas muy sensibles que en ocasiones pues, tardan tiempo en completar esa cicatrización. La complicación más frecuente tras una linfadenectomía es la formación de linfoceles y de forma subaguda o crónica la aparición de un linfedema en miembros inferiores. En cuanto a los efectos secundarios de la radioterapia, son fundamentalmente cutáneos. Durante el tratamiento se puede producir una radiodermitis sobre la vulva y las ingles que puede llegar a ser de grado 3, lo que requiere de curas diarias por parte del equipo de enfermería de radioterapia. A largo plazo, esa piel puede sufrir atrofia o una alteración de la microvascularización, y otros efectos podrían ser a nivel intestinal o urinario por ser órganos cercanos. En cuanto a los controles y al seguimiento, no hay un consenso sobre el método y la frecuencia, ya que se individualiza dependiendo de cada caso. Durante los primeros 2 años, cada 3-6 meses, y hasta los 5 años, cada 6 meses, 1 año. Es fundamental la exploración física, tanto a nivel ginecológico como de las áreas ganglionares, y se puede complementar con alguna prueba de imagen, bien ecografía o TAC.